entonces hasta el 9 empezamos con con esta parte de la calificación, por ende, no logré compartir. Bueno, por ende, la calificación está en proceso, pero nada, pues la idea es que a mañana tienen que ya tener sus noticas. Yo también esperaba que de pronto hubieran asistido más personas por el hecho de que me están viendo mi pantalla o están viendo ya, por el hecho de que efectivamente no teníamos notas, entonces yo dije, de pronto vienen hasta acá por lo menos motivados por saber cuál es la nota, pero no, bueno, mis pronósticos no resultaron. Bueno, entonces vamos hoy a mirar lo del escenario, efectivamente lo del escenario 7, una parte, esto lo de los títulos bonos, ¿sí? Que ya me imagino ustedes hicieron la lectura porque en parte ya respondieron a esto, y la parte del patrimonio, que son dos aspectos que son muy relevantes. Recuerden, los pasivos y el patrimonio funcionan como estrategias de financiamiento, una de forma externa y otra de forma interna, pero estrategias de financiamiento. En este caso, en el ejercicio de los bonos, que espero estén viendo ahí, ¿sí? Sí, señora. Listo. En este caso, básicamente lo que quiero es que lo miren. Primero, los bonos hacen parte de la estrategia ¿cómo se llama? De deuda de la organización, en el sentido de que las organizaciones, cuando sienten que les hace falta liquidez, entonces recurren en muchos casos a la emisión de bonos. En este sentido, la emisión de bonos se maneja desde el pasivo de la organización, no desde el patrimonio. ¿Por qué? Porque al contrario de una emisión de capital, que sí tiene que ver con el capital social, el que encontramos allá en el patrimonio de la sociedad, en este caso es una forma en que la empresa consigue liquidez sin afectar su patrimonio. O sea, no hay injerencia de un tercero dentro de la estructura del patrimonio. No. Pero la organización, pues claramente sí tiene que reconocer que como le están prestando, es una forma de obtener dinero o liquidez, tiene que retribuirle a esa persona por lo menos los intereses o la rentabilidad de ese dinero que efectivamente está recibiendo, ¿sí? Como en calidad de préstamo. Es una forma de pedir prestado sin meterse en el mundo de lo financiero de las entidades financieras. Esto, ¿cómo se contabiliza? En principio, responde a la política contable de la organización. Recuerde que en normas internacionales ya nos hablan de las políticas que son implementadas al inicio del periodo contable, 1 de enero, 31 de diciembre, en el cual deben estar claramente definidas cómo se debe contabilizar. Bueno, de todas maneras, debe responder a un lineamiento, y es que es una deuda adquirida por efectivamente la organización, y entonces en este caso vamos a mirar esto. Entonces, lo de los bonos, aquí tenemos, un momentico, la empresa Pasivos A se constituye en enero tal con capital autorizado de 10.000 acciones con un valor nominal de 10.000 cada acción. De las mismas se hace la suscripción y pago siguiendo los mínimos establecidos en el Código de Comercio. Aquí ya tenemos un ejercicio que tiene que ver con patrimonio, porque es una forma de emitir parte de la composición del patrimonio. En este, dice, en el literal B, durante el año tal, la empresa realizó las siguientes operaciones relacionadas con su patrimonio. ¿Ah? Eso lo vamos a ver ahorita. Primero vamos a ver lo de los bonos. También repartió utilidades frente a esto. Perfecto. El ejercicio realizó valorización del patrimonio, de la propiedad, planta de equipo. 3 meses
3 meses después de la readquisición, esto es una readquisición de acciones que también la vemos ahorita, de acuerdo con los registros anteriores, presente los saldos de las cuentas, perfecto, no, aquí este no es de, yo me equivoqué al nombrarlo de los bonos, perdón, entonces, ¿dónde está? ¿Es este? Ay, ¿qué se me hizo? Se me perdió lo de los bonos. Ah, yo cerré el archivo. Perdón, yo lo vuelvo a traer a colación. Un momentico, porque los bonos es una parte muy fácil, pero pues hay que mirar si yo lo cerré, porque no lo copié aquí, qué pena. Pero un momentico, esto es la nómina que habíamos hecho ya, la deuda, y esto es una cosa que también vamos a ver ahorita, pero todavía no. Perdónenme un momentico, voy a ubicar el archivo que lo cerré. Un momento. Si están viendo que yo estoy compartiendo, ¿no? Sí. Listo. Perdónenme un segundito, ya lo hago aquí. ¿Dónde está el archivo? Descarga. Espacio, resulta el 1 a 3. Perfecto. 14 de diciembre. Aquí sí está. Aquí sí está. Listo. Ejercicio 1, ejercicio 2 y ejercicio 3. Ejercicio 4. ¿Qué se me hizo lo de los bonos? ¿Cómo se perdió el bonus? Se perdió la cuota del 1. Crédito bancario, cierre. Listo, ejercicio 2. Fecha. Ave María. Ave María. Nada. Se me perdió la cadenita. Dios. Pero es que este no era el bono, porque lo capital autorizado, suscrito y pagado. Capital autorizado, nada. Se me perdió. No sé qué lo hice. No. Bueno, miremos aquí a ver. Perdónenme un segundito. El del 30 de noviembre. Un funcionario. Mito. Así de patrimonio. Este sí es. Entonces, ejercicios resueltos. Aquí sí está. A ver. Lista. Aquí sí está. Entonces, descargar. Descargar. Aquí está. Abriendo. Ahí sí está. Listo. Entonces, estoy volviendo con ustedes. A ver, ¿qué pasó? Ahora sí. Comparte. Listo. Listo. Otra vez volvemos. Ahora sí, aquí lo tengo. Qué pena. Lo había puesto en un ejercicio y no le había colocado bonos. Bueno, entonces, antes de pasar a lo de patrimonio, vemos como final la cuenta de bonos que hay en el pasivo.
Entonces aquí tenemos emisión y colocación de bonos con una maduración de 5 años al 30 de enero del 2023. Esto significa, cuando hablamos de maduración, es el tiempo a través del cual vamos a manejar esa rentabilidad y obviamente, como hablamos de emisión y colocación de bonos, tiene que ser resultado de un documento tal cual como lo encontramos ahí, se llama emisión y colocación de bonos, en el que describimos todos los artículos, el reglamento a través del cual vamos a hacer la emisión y que efectivamente la entidad de vigilancia y control, la Superintendencia de Sociedades, nos autoriza. O sea, eso, ellos revisan el documento que nosotros elaboramos porque efectivamente le dan una garantía de los lineamientos legales y nos autorizan a colocar el documento a disposición de los inversionistas o interesados, ¿sí? Entonces, cada vez que nosotros veamos un documento que se refiere a esto, es el resultado, primero, de un marco normativo legal, segundo, ese marco normativo legal se somete a consideración y a revisión del máximo órgano y tercero, del máximo órgano de la empresa para su verificación y aprobación a través de las actas, ¿no? Pero después pasa allá a las entidades de vigilancia y control para que ellos también hagan su revisión, revisen el cumplimiento del marco legal, porque aquí tienen que proteger tanto a la empresa como al inversionista. Entonces tienen que mirar si la empresa realmente está en capacidad de responderle a ese potencial inversionista, porque aunque literalmente no quede como aportante al capital, sí es un inversionista en el sentido de que, primero, la estrategia es para que nosotros tengamos liquidez y segundo, la respuesta es esa rentabilidad a través de los intereses que se le pagan. Entonces, aquí tenemos, efectivamente, logramos captar 100 millones de pesos que llegan al banco, pero que en la contabilidad tenemos que reflejar como un pasivo allá en la cuenta de bonos por pagar. ¿Qué pasa? Que nosotros dentro de los lineamientos, dentro del reglamento, estipulamos que hay un interés anual del 12%. Es decir, mensualmente nosotros le vamos a pagar a ese socio, perdón, esa palabra socio no, es un inversionista. El inversionista que ingresa a aportarnos esa liquidez que necesitamos. Entonces aquí, en la primera causación, considerando la fecha en que se hizo, 30 de enero, pues yo al 30 de febrero, recuerden que los calendarios contable debe ser de 30 días, entonces yo aquí represento, registro lo que es el gasto por esos intereses que yo le debo colocar o que le debo pagar al inversionista. Recuerden que hay una retención en la fuente que debemos causar y pagar, trasladársela al Estado. Entonces aquí literalmente vemos cómo está el gasto causado, la retención en la fuente de lo que vamos a pagar, este valor menos la retención, el interés a pagar. Y así mensualmente hay que hacerlo. Fíjense que nosotros al decir que es una maduración de 5 años, pues la regla dice que muy seguramente hasta los 5 años es que le vamos a devolver los 100 millones al señor o a la persona, ¿sí? Mientras tanto, lo que vamos a hacer es pagarle intereses. Entonces, causamos el gasto, obviamente la retención y la cuenta por pagar, ¿sí? Entonces, esto es simplemente la causación mes a mes de lo que se constituye durante todo el periodo hasta cuando efectivamente haya que pagarle la totalidad de la plata. Ahora, aquí dice, la causación de intereses por los 60 meses, que son los 5 años, se realiza mensualmente y el pago de los intereses al tenedor del bono se realiza semestralmente. Eso es parte de la política. En este caso, a pesar de que vemos que la contabilidad tiene causado mes a mes ese reconocimiento de esa cuenta por pagar, pues finalmente aquí nos dicen, pero se lo paga hasta los 6 meses. Ah, listo. Entonces, como usted le va a pagar mensual cada 6 meses, entonces recuerde que a los 6 meses usted todo lo que tenía ya causado en la cuenta por pagar,
entonces a ese tiempo es que efectivamente usted le va a pagar los intereses. Entonces aquí lo que veíamos es eso, los intereses por pagar. Ahí está la cuenta por pagar, está la cuenta por pagar. El gasto estaba mensualmente, intereses por gasto, retención y el interés por pagar. Entonces, esta es la cuenta por pagar, se debita y se acredita efectivamente lo que sale del banco. ¿Sí? Y así sucesivamente hasta terminar ese plazo de 5 millones. Es algo parecido a lo que manejábamos en los intereses de financiamiento. ¿Sí? Dependiendo de las reglas de negociación que se realizan con ese potencial inversionista. Entonces, ahora sí pasamos a lo que es el patrimonio como tal. Recuerden que el patrimonio es otra forma de estratégica de obtener recursos. En principio, cuando se crea la sociedad, la organización, aquí ya me voy a salir de acá, cuando se crea la organización, lo que resulta es que los aportantes, los socios, inversionistas, ya directamente hacen por voluntad propia su aporte. Entonces, ¿cómo se debe registrar? Entonces, aquí que yo lo había llamado equivocadamente bono, entonces aquí nos dan el ejemplo. La empresa Pasivos S.A. se constituye en enero tal, con un capital autorizado, con un valor nominal de las acciones, de las mismas se hace la suscripción y pago siguiendo los mínimos establecidos en el Código de Comercio a su valor nominal. Cuando se constituye una organización, primero, el valor nominal manda la parada. Segundo, aquí tenemos que tener cuidado, recuerden que el capital autorizado, el capital por suscribir, el capital suscrito por cobrar, solo se encuentra en las sociedades de capital, no se encuentra en otros tipos de sociedades, específicamente las de personas, allá solamente es el aporte. En las sociedades de capital, por regla, que es el Código de Comercio, el que la regula, y la Ley 1258 del 2008 para las sociedades, las SAS, Sociedades por Acciones Simplificada, nos dice que al principio yo tengo que constituir el capital autorizado. Recuerden la lectura, que es ese máximo al cual yo voy a llegar. Después, entonces, obviamente su contrapartida, esta es una cuenta de naturaleza crédito, el capital autorizado, pero el capital por suscribir es una cuenta de naturaleza débito. Recuerden que al igual que el activo, el pasivo, también el patrimonio, a pesar de que su apellido es que el patrimonio es de naturaleza crédito, dentro del patrimonio hay cuentas de naturaleza débito y esta es una de ellas. Otra cuenta de naturaleza débito, la pérdida. Recuerden que las pérdidas se registran en el débito. Si hay utilidad, la utilidad sí es de naturaleza crédito. ¿Para qué? Para que en el momento en que netiemos podamos coger los créditos y restarle los débitos y eso es el valor que nos da. Entonces aquí el capital autorizado, resultante de ¿qué? De multiplicar las 10.000 acciones, ¿sí ven acá? El enunciado, 10.000 acciones por 10.000, que es 10.000 pesos, que es su valor nominal. Eso se estipula en la escritura de constitución, en el documento privado de una vez queda constituido por ese valor. Y eso es lo que contabilizamos en la contabilidad. Ahora, el mismo Código de Comercio nos dice, capital por suscribir, de eso que usted tiene ahí por suscribir, al menos tiene que suscribir el 50%. Entonces, aquí fíjense que del capital por suscribir, aquí estoy suscribiendo 50 millones. Es decir, que cuando yo vea el saldo de la cuenta capital por suscribir, me va a dar un total de 50. Tenía 100 menos 50 que suscribí, me quedan 50. ¿Cuál es la contrapartida de este capital por suscribir, que es de naturaleza débito? El capital suscrito por cobrar, que también es de naturaleza débito. Mírenlo acá. Esto es como una venta más o menos, ¿sí ven? Capital suscrito por cobrar, 50 millones. Acá el autorizado, acá el por suscribir, aquí lo estoy suscribiendo y esta cuenta lo que quiere decir es que me debe el accionista, ese aportante que inició, 50 millones. Asimismo, el Código de Comercio, el Código de Comercio manda la parada, nos dice,
De eso que usted efectivamente suscribió, al menos la tercera parte usted la tiene que pagar ya, sí o sí, y el resto en menos de un año, pero pues ya para el resto hay más tiempo. En las sociedades por acciones simplificada, el manejo del capital autorizado, el capital suscrito es diferente. Sin embargo, es importante que cuando hablamos de la ley 1258 del 2008, los vacíos que se encuentran ahí son cobijados o son regulados por el Código de Comercio. Entonces, fíjense que aquí me dice capital suscrito por cobrar. ¿Cuánto era mi cuenta por cobrar aquí en el capital suscrito? 50 millones. La tercera parte al menos la tiene que pagar. Entonces, aquí está. Yo disminuyo mi cuenta por cobrar en la tercera parte y efectivamente el capital aquí me entraría bancos, aquí hay un error, banco, la platica, ¿sí? La plata me entra a bancos, ¿por qué? Porque efectivamente es una entrada de dinero cuando yo inicialmente creo la organización. Banco, 16, o la caja o la inversión, si fue que me pagaron en inversiones, en fin. Bueno, como me haya pagado este señor, porque él también me puede pagar en especie, con una oficina, con un terreno, con incluso con una cuenta por cobrar endosada, bueno, una deuda que él tenga y que uno acepte. Bueno, entonces aquí está el ejercicio que tenemos acá. Es necesario que miremos finalmente cuánto es el capital suscrito y pagado, cuánto me queda ya en la cuenta, no en la subcuenta, porque todas estas son subcuentas, cuánto me queda en la cuenta mayor que se llama capital suscrito y pagado. Pues es fácil en el sentido de que yo me voy a todas las cuentas y saco el saldo. Capital autorizado fueron 100 millones, pero lo que realmente suscribí, 50. Y de ese 50, ¿cuánto me queda por cobrar? 33. ¿Sí? Entonces, aquí, mueche, que me hace falta, no lo veo completo. Ah, ya sí. Sí lo veo completo. Control C. Aquí. Me está cogiendo los 100. Ah, sí. Ya. Ahí está, perfecto. Entonces, ¿cuánto es la diferencia? Acá lo voy a hacer para comprobación. Cojo los 100 y le resto los 83 del débito, me quedan 16.666.667, que es este valor, que es la cuenta mayor. Capital suscrito y pagado es lo que efectivamente tengo ahí, con lo que parto. Tengo un capital autorizado de 100, pero recuerden que ese capital autorizado es el máximo legal permitido, o el máximo legal al cual yo misma, porque eso se hacen desde los deseos de los accionistas, hasta cuánto quiero llegar yo. Entonces ese es el capital máximo. Sin embargo, tengo que tener cuidado con ese capital autorizado porque la ley me dice que al menos el 50% de eso lo tengo que sí o sí suscribir. Entonces, y adicionalmente de ese suscrito tengo que al menos la tercera parte pagar. Entonces, manda la parada y hay que tener cuidado con eso. Si tengo la capacidad de pagar al menos en la tercera parte, puedo mandar este capital autorizado. Si no, no. Bueno, ¿qué más tenemos acá? Aquí me dice, durante el año tal, la empresa realizó las siguientes operaciones relacionadas con su patrimonio. La utilidad del ejercicio del año tal fue de tanto. Dato informativo, eso es un dato ahí que nos dan, pero bueno. De las acciones pendientes de suscripción, se vendieron 1.000 acciones a 12.500 cada uno. La mitad de la suscripción se realizó de contado. Bueno, ¿qué pasa aquí? Que tenemos que tener en cuenta que sí, hay un capital por suscribir, ¿se acuerdan? Este valor, este saldo acá, capital por suscribir, teníamos 100, se suscribió 50, el saldo es 50. Entonces yo puedo seguir suscribiendo ese 50 que tengo ahí pendiente, por eso aquí el ejercicio me dice que voy a suscribir 1.000 acciones. Entonces aquí
aquí tengo sí o sí que partir de que el valor nominal de la acción son 10.000, perdón, no otro valor. O sea, aquí cuando me dicen que la venta es a 12.500 pesos, pues hay un mayor valor. A eso es que se denomina la famosa prima, la prima en suscripción de acciones. Sin embargo, pues la ley también me dice que esa diferencia, que es una prima, yo no la puedo contabilizar aquí en el capital por suscribir como si fuera un mayor valor, porque descuadro la contabilidad, descuadro el valor nominal, que es el que manda la parada aquí en capital por suscribir. Entonces, ¿qué hago? Aquí simplemente suscribo las 1.000 acciones a 10.000, que es su valor nominal, y la prima en colocación de acciones la contabilizo aparte. Entonces, aquí están 2.500 por las 1.000 acciones. Bueno, ¿cuál es la contrapartida? Entonces, capital suscrito por cobrar. Recuerden, igual que la parte de arriba, cuando vimos que el capital por suscribir, 100, capital suscrito contra capital suscrito por cobrar. Entonces, aquí hacemos lo mismo. Capital por suscribir, prima en colocación de acciones, capital suscrito por cobrar y prima en colocación de acciones por cobrar. También ese valor se registra aparte. Bueno, estas dos cuentas no son las mismas. Una es una prima en colocación de acciones, la otra es una prima en colocación de acciones por cobrar. Esta es de naturaleza débito, al igual que esta, capital suscrito por cobrar, mientras que la prima en colocación de acciones solita es de naturaleza crédito. Bueno, entonces aquí tenemos el registro de esa venta. ¿Qué más tenemos que hacer? El pago, la mitad de la suscripción se realizó de contado. Entonces aquí tenemos capital suscrito por cobrar. ¿Cuánto es? Capital suscrito por cobrar. 10. La mitad me la pagan de contado. Entonces aquí yo disminuyo esa cuenta de capital suscrito por cobrar, la disminuyo en el 50%. Y la prima en colocación de acciones, lo mismo, porque solo me están pagando el 50%. ¿A dónde entró la plática? Pues al banco. ¿Listo? Porque aquí estamos haciendo una venta. Recuerden, la venta me genera una entrada. Listo. ¿Qué más nos dice el ejercicio? Se repartió la utilidad del ejercicio del año tal de la siguiente manera. Para repartir utilidades, yo tengo que partir de que esta utilidad fue aprobada por el máximo órgano cuando se la presenté. Y cuando se la presenté, al menos debía habérsela presentado cuando le presenté los estados financieros al máximo órgano, Asamblea de Accionistas, ¿sí? Ahí yo le debí presentar los estados financieros y el proyecto de distribución de utilidades. En ese proyecto de distribución de utilidades, le digo yo a los señores socios, accionistas, inversionistas, al gerente y a todos los usuarios de la información, mire, durante el año tal se obtuvo una utilidad de tanto. Se hacen las respectivas reservas de ley o las estatutarias y el resto lo vamos a repartir así o se propone repartirlo así. Hasta que no el máximo órgano no lo apruebe, no se puede repartir. Entonces, en este caso, de esa utilidad de 20 millones, se hace una apropiación de la reserva legal del 10, se hace una apropiación también del 50% de pago de dividendos en efectivo, porque lo decreta el mismo órgano. Adicionalmente, 10% se autoriza a pagar dividendos en especie. ¿Qué son dividendos en especie? Que son capitalizables. O sea que en vez de entregarle plata a ese inversionista, se le van a entregar más acciones, o sea, va a aumentar el aporte de capital que él tiene. Entonces, una parte se le paga en efectivo, pero la otra parte se le paga en especie con un mayor. ¿Cuál es el objetivo de pagarle en especie? Pues que la sociedad se vaya capitalizando. Recuerden que partimos de un capital tanto que está suscrito, que son 50, ahora con las nuevas 1.000, 51, pero pues la idea es seguir, que siga creciendo la empresa. Entonces, a través de
de la repartición del 10% de las utilidades en acciones, pues se logra hacer eso. Y 30% de la utilidad del resto se deja acumulada, ahí quietica. ¿Para qué? Para futuras distribuciones. Recuerden que cuando recién se crea una empresa, pues lo más importante es que ese patrimonio se vaya fortaleciendo con el tiempo, no que se vaya disminuyendo desde el día, digamos que se vaya a mostrar que el capital sigue siendo el mismo del capital que se creó, sino que con el tiempo, por las utilidades, pues se va fortaleciendo. Entonces se deja esto guardadito. Aquí está la contabilización. Recuerden que allá nos decía, esto es informativo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Chan, 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 chan. Bueno, aquí decía que la utilidad es de tanto. Aquí, la utilidad del ejercicio fue de 20 millones, es un dato informativo. Por tanto, entonces aquí vemos que la utilidad del ejercicio, 20 millones, la reserva de los 20 son 2, y lo que hago es sacar de la cuenta crédito que tengo esta utilidad, recuerden, e ir disminuyendo. Entonces aquí lo veo, mire, esos 14 millones que quedaron ahí, que son las transacciones que elaboro, 14 millones, son las que efectivamente suman esto. Y aquí voy constituyendo reserva legal tanto en el crédito, 50% de acciones decretados en efectivo y 10% de acciones decretados en especie. ¿Sí? Entonces ahí sumas iguales. Ahora, también el ejercicio me dice, se realizó la valoración de edificios de la empresa encontrando la siguiente información. ¿Qué encontramos acá? Que el valor en libros a diciembre de tal año eran 4.23, pero que según el valor razonable, de acuerdo, recuerden la norma internacional, está en 450. Es decir, hay una valorización de la propiedad, planta y equipo que yo tengo que reconocer en mi patrimonio. Entonces, allá, la propiedad, planta y equipo aumentó en 27 millones. Asimismo, su contrapartida es ese superávit por valorizaciones que encontramos en el patrimonio por los mismos 27 millones. ¿Sí? ¿Qué más tenemos? Se acordó la readquisición de 300 acciones a 15.000. ¿Qué es la readquisición? La readquisición es un proceso a través del cual, como su nombre lo dice, de las acciones que yo vendí al público en general, ejemplo, estas 12.000, yo puedo, la sociedad, en este caso ya es la sociedad, ya no es ningún socio accionista, es la sociedad la que va a hacer este proceso de readquirir sus acciones. Entonces, en la readquisición de acciones, ¿cómo se debe contabilizar? Entonces, acciones propias readquiridas, esto es una cuenta de naturaleza débito. 3 millones. ¿Por qué 3 millones? Porque corresponde primero a las 300 acciones por el valor nominal y la prima en readquisición de acciones, que es, ahí sí es la diferencia entre los 15.000 y los 10.000, que es el valor nominal de la acción. Contra bancos. ¿Por qué? Pues porque como yo la readquirí, yo compré y el que compra paga, ¿no? Entonces, fíjense, sumas iguales, perfecto. 3 meses después de la readquisición, se decidió recolocar las acciones con fines de beneficencia. Es decir, la sociedad decidió darlas en donación. Entonces, las mismas cuentas que yo causé, que yo registré, pues las cancelo. Recuerden que es de naturaleza débito, aquí las acredito, las cancelo y registro la donación. ¿Perfecto? ¿Qué más tenemos acá? De acuerdo con los registros anteriores, presenten los saldos de las cuentas del patrimonio al cierre del año. Entonces, aquí finalmente es mostrar el capital autorizado, el capital por suscribir, el capital suscrito por cobrar y las diferentes cuentas que hacen parte de el patrimonio. Miren que aquí la utilidad, allá había una utilidad de 20 acumulada y pues como se repartieron 14, pues aquí está el registro, el superávit y demás. Bueno, ¿preguntas hasta ahí? No, los dormí, yo no los estoy viendo en este caso. Por mi parte, todo está muy claro, profe. Bueno,
recuerden hacer un acercamiento a la lectura de patrimonio. Aquí, primero, nos nombran las normas referentes al manejo del patrimonio. También nos dicen el ejemplo nos dan un ejemplo de cómo se constituye una sociedad, cómo cada socio inversionista aporta desde inversiones en efectivo, en inventario, en propiedad, planta y equipo, y la contrapartida, que es la constitución del capital social. ¿Qué más nos dicen? Capital de sociedades de capital, el decreto tal, que es el Código de Comercio. Bueno, aquí también nos lo dicen, Código de Comercio. Reconocimiento inicial, medición posterior y presentación y revelación. Recuerden que eso con norma internacional es importante que entendamos. Primero, ¿cuándo se debe reconocer? Pues si cumple la definición de la norma, se reconoce como patrimonio. ¿Cuál es la medición del mismo o cómo se realiza? Medición posterior, presentación y revelación en los estados financieros, ¿sí? Las cuentas del superávit. ¿Qué más nos dice? La donación. Las reservas. El significado de lo que es una reserva, contabilización de reparto de reservas, distribución de utilidades, dividendos por pagar. Miren, aquí se apropió de la utilidad, por eso está debitándose la utilidad, se crea la reserva y el dividendo por pagar. En este caso es una causación de un dividendo por pagar en efectivo. Por eso aquí se crea el pasivo, está creándose la cuenta por pagar pasiva a esos socios inversionistas. ¿Qué más tenemos acá? La contabilización de efectivamente la cuenta, bueno, este es el pago, no, mentira, este es el pago, o sea, esta es la segunda parte de esto, 890, esto es 89, 120, cuenta 1, 2, 3, 1, 2, 3, 200, 120, 160 y 320, sí. Está la contabilidad, este es el registro del pago del dividendo en efectivo, sale de bancos. ¿Qué más tenemos por acá? Resultados del ejercicio. Pues obviamente es el estado de resultados, los ingresos se enfrentan a los costos, menos los gastos administrativos, de ventas no operacionales, más otros ingresos, menos finalmente el cálculo del impuesto de renta. ¿Qué más? Entonces, fíjense lo importante que es tener en cuenta siempre las lecturas y las referencias. Bueno, lo que les recomiendan para profundizar en el tema. Chicos, muchas gracias, de verdad que ustedes... Ay, me faltó una parte. La parte que me falta es, les digo, no, esto, ¿dónde están los bonos? Ya cierro bonos. No, lo voy a cerrar porque después para. Ejercicio 1, 2, 3, 4, ¿qué se hizo? Siempre se me pierde. Se hizo, como tengo tantos archivos, la norma, les quiero presentar lo de la norma porque, aquí cerremos, porque para profundizar en se me fue, hoy sí fue ingresos, no, se me perdió. Bueno, la norma tiene que ver con, acá está, mira. La norma es básicamente, recuerden que para abordar las normas internacionales empezamos con las NIC, que efectivamente son aplicables a nivel internacional. Pero cuando llegan acá a Colombia, son leídas, traducidas y adaptadas a las
tipos de organización que están en Colombia, grupo 1 y grupo 2. Recuerden que el grupo 3 no aplica norma internacional. El grupo 1, en el caso de ni plenas 9, en el caso de las PYME, la sección 11, que cuenta con la estrategia para la comprensión de las normas. Entonces hay un objetivo claramente que se debe sí o sí cumplir. También hay un alcance, hasta dónde podemos llegar con eso. También dice que hay una exclusión. Esto no es para tales negocios. También hay unas definiciones porque es importante abordar esto desde la comprensión del concepto. Y de ahí en adelante, lo que es la medición inicial, medición posterior y la presentación. Esto es importante tenerlo en cuenta en todos, absolutamente todos los ejercicios de contabilidad. Bueno, tener claro que debemos partir del conocimiento o por lo menos de la conceptualización de la norma y empezar ya después a mirar qué es lo que aplica o aplica para NIP plenas en el caso de las empresas del grupo 1 o la sección 11 en el caso de las PYME. Ahora sí, no es más, muchachos, yo espero que ustedes pues hagan el trabajo que les compete en el sentido de indagar por su cuenta, analizar, preguntar también, asistir a los diferentes encuentros, capacitaciones que hoy en día, gracias a la virtualidad, existen por internet, por el Face, por todas partes nos mandan a estudiar todo lo que tiene que ver con pasivo, patrimonio, norma internacional, con impuestos y demás. ¿Listo? Desearles muchos éxitos, muy buena noche para todos, feliz Navidad, feliz año, gracias por estar hoy acá. Ustedes hoy son la muestra de que hay personas que independientemente de la nota, efectivamente se interesan por conocer. Entonces, aunque es un grupo de 150 y solamente hay 3 personas, nada, ustedes son la excepción. Los felicito, espero que así sean en futuros encuentros con otras asignaturas, con otros profes, demostrando siempre que independientemente de una nota, ustedes lo que necesitan es conocimiento para su práctica laboral. Muchas gracias de nuevo. Finalmente mi cámara está prendida, pero no funcionó. Bueno. Sí, profe, muchas gracias a usted, que pase una feliz Navidad y muchas gracias por estar con nosotros.